Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Sean todos cordialmente bienvenidos al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, al servicio dominical dedicado para honrar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que por favor se pongan de pie para que empecemos cantando juntos la doxología. Inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, y de este libro vayamos al capítulo 2 para leer los primeros 7 versículos. Colosenses capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 7. Amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, amad en él. Y juntos el versículo 7. Arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva y eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, su palabra nos dice y nos ordena que debemos llorar por las autoridades. Señor, oramos por todos los presidentes que componen los planetas de este país Tierra. Señor, oramos para que toda persona en autoridad, en eminencia,
pueda llegar al conocimiento de su verdad y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones acertadas, correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por tu pueblo Israel y el conflicto que tiene con la Franja de Gaza. Oramos por Rusia y Ucrania. También hay un conflicto ahí, Señor. Usted tiene el control de todas estas situaciones. Oramos también por Estados Unidos, un país que acaba de elegir su presidente y está tomando diversas medidas, pero sobre todo usted tiene el control también, Señor. Oramos también por Venezuela, Bolivia, Colombia y especialmente por el Ecuador. Una ciudad, Señor, como la de Guayaquil, que está en un conflicto interno, con autoridades corruptas y todo lo que está ocurriendo aquí. Asesinatos, sicariatos, extorsiones y muchas cosas más. Pero, Señor, usted tiene el control y usted sabe hasta cuándo nos va a mantener así, y es hasta que el corazón del hombre no se humille ante usted. Señor, que permítenos que podamos entender tu verdad y tu palabra. Mientras el corazón del hombre no se humilla ante usted, reconociendo su soberanía, no van a cambiar las cosas. Señor, su palabra también nos dice que debemos de orar por las autoridades y también por los enfermos. Oramos, Señor, por Juan Serrano, el hermano Juan Serrano. Usted conoce, Señor, su situación. Usted conoce el estado de su salud y todo lo que él tiene. Provee, Señor, lo que necesita y oramos para que, si es su voluntad, provea la sanidad que él necesita. De la misma manera oramos por la hermana Gina Velarde. Usted también conoce su situación y oramos para que usted haga su voluntad en ella, proveyendo la sanidad que necesita. De la misma manera oramos por el hermano, el joven Ángel. Usted conoce, Señor, cómo usted ha intervenido en su salud y lo que usted empieza lo termina. Le damos gracias, Señor, por su mejoría y confiamos en fe que lo seguirás haciendo y también proveyendo lo que se necesita. Oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que su fortaleza esté con ellos, consolándolos. Y, Señor, oramos también por tu pueblo unido y en armonía, que hoy se ha congregado en este tu templo para escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 17, Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, grande, eterno Dios, con alegría
Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema ¿qué significa caminar en Cristo? Escuchemos con atención y reverencia. Todo verdadero cristiano, hablo verdadero cristiano, ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor en primer lugar y como su Salvador. Muchos de nosotros hemos recibido tal vez al Señor como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Y el orden es nuestro Señor y Salvador, porque si Él no es mi Señor, yo no voy a obedecer. Así que todo verdadero cristiano debe de tener al Señor como su Señor y Salvador personal. Pero también todo verdadero cristiano debe caminar o andar en Cristo. Pero, ¿qué significa entonces andar o caminar en Cristo? ¿Será que caminar en Cristo es solamente congregarse en una iglesia? ¿Será que andar en Cristo es solamente ya no andar por los caminos de la mundanalidad? ¿Eso será el andar en Cristo? Muchos se imaginan el camino del Señor como un camino marcado en el piso por el cual debemos caminar y no salirnos de esa marca, y eso no es así, hermanos, no es así. La palabra de Dios nos muestra que la vida cristiana es un proceso que empieza cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, y termina cuando Dios nos llama a su presencia o Él venga por segunda vez. Entonces el proceso de nuestra santificación no termina nunca. Empieza cuando usted acepta a Cristo y termina cuando Cristo lo llama. Entonces, sin embargo, es necesario que veamos cómo inicia y desarrolla el proceso de caminar en Cristo. Y ponga mucha atención. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y vamos a tener como base Colosenses capítulo 2. Y ponga ahí su separador bíblico, porque vamos a analizar dos versículos, el 6 y el 7, en los cuales vamos a meditar en esta mañana. Colosenses capítulo 2, vamos a meditar en los versículos 6 y 7 y los vamos a ver todas las divisiones que tienen estos dos versículos y las enseñanzas que vamos a extraer de él para entender qué significa caminar en Cristo. Muy bien, y voy a leer el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice ahí, andad en Él. De acuerdo a este versículo, nuestro caminar es con Cristo, exactamente, con arrepentimiento y fe. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tuvimos que experimentar el arrepentimiento. Y vamos a, no pierdan la cita que tiene de base, con un separador ahí, porque vamos a ir a otros versículos. Vámonos a Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos 1:15. Ya estamos ahí. Y pongan mucha atención en dos palabras que tenemos aquí. Diciendo, y estas son palabras de Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si ya se cumplió el tiempo, el reino se ha acercado, ¿qué es lo que tenemos que hacer si somos inteligentes? Arrepentidos y crecer ¿en qué? Ponga atención en el orden. ¿Qué va primero? Y segundo, muy bien.
Entonces, miren, Jesús anunció la inauguración de una nueva era de salvación. Observe el orden. Para ello era prerequisito, en primer lugar, el arrepentimiento y en segundo lugar, creer en el Evangelio. Y vamos a otra cita, Hechos 20:21. Hechos 20:21. ¿Ya estamos ahí? Testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué cosa? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren el orden. El apóstol Pablo predicó arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo en segundo lugar. Observe que el orden de arrepentirse en ambos casos es antes de la fe, antes de creer, correcto, antes de creer es fe. Entonces, el arrepentimiento viene mucho antes de creer, de la fe. Es decir, el andar del creyente es arrepentimiento y fe. El andar del creyente es arrepentimiento y fe. Es decir, no podemos en nuestro andar diario excluir ninguno de estos dos. No los podemos excluir. Ciertas cosas son necesarias para el bienestar de un cristiano, pero estas dos son esenciales para la existencia misma de un verdadero cristiano. Si no tenemos arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, no podemos andar en nuestro crecimiento espiritual. Resumiendo, si no tenemos arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, no podemos andar en nuestro crecimiento espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué no estoy creciendo espiritualmente? Y la respuesta es, porque realmente no me he arrepentido y no le creo a Dios. ¿De acuerdo? Y vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. No pierda la cita de Colosenses porque vamos a volver. Y Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta y se arrepiente alcanzará misericordia. Muy bien. Miren, hermanos y amigos, los que nos miran por el internet, la misericordia viene cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados. ¿Usted quiere que Dios sea misericordioso con usted? Que Dios demuestre su misericordia. ¿Qué es lo que debe de hacer? Abandonar sus pecados. Eso dice la Biblia. Hermanos, pongan mucha atención. ¿Saben cuáles son los principales peligros del creyente en este siglo XXI? ¿Saben cuáles son los principales peligros del creyente en este siglo XXI? Pongan mucha atención. Perdón sin arrepentimiento. Porque muchas veces confundimos el arrepentimiento con remordimiento. Pero eso está mal. Uno de las causas de los peligros de este siglo XXI es ese: perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. Y muchos pastores, para mantener sus iglesias llenas, no predican ni del pecado ni del infierno. No les agrada. ¿Por qué? Porque no les agrada a las personas escuchar que hay que arrepentirse, que hay un infierno
y que si no hacen la voluntad de Dios, ese es su destino eterno. Pero no, eso no predicamos nosotros, porque queremos mantener una iglesia dormida espiritualmente. Resumiendo, no hay justificación sin arrepentimiento verdadero. Así es. Indudablemente, Dios nos manda tanto a arrepentirnos y a producir frutos dignos de su arrepentimiento. Porque si usted realmente se ha arrepentido y ama realmente a Dios, usted lo refleja con los frutos. Así es. Estamos dispuestos a descuidar, no podemos razonablemente esperar ser justificados si no damos frutos. Por lo tanto, ambos, el arrepentimiento y fe, son los frutos dignos de arrepentimiento. En cierto sentido, son necesarios para la justificación. Caminar en Cristo, lo que verdaderamente significa, hermanos, es vivir reflejando en nuestra vida las 4 características que nos señalan la cita que tenemos como base de Colosenses 2, 6 y 7. Y vamos a leer, vamos a la cita para empezar. Esto solamente fue la introducción y vamos a analizar nuestro mensaje en esta mañana. Y la base que tenemos es Colosenses 6, 2, 6 y 7. Voy a leer. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí ese andad es un imperativo. Como ustedes saben, los imperativos son órdenes. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y entonces aquí la Biblia nos dice, lo primero que tiene que hacer es andar. ¿En quién? En Él, en el Señor. Muy bien. Y ahí están las características, cómo debemos de andar. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, vamos a desmenuzar especialmente el versículo 7. Y en primer lugar, analicemos el versículo 7. Dice, caminar en Cristo significa estar arraigados en Él. Mire ahí, arraigados en Él, donde termina la coma. Entonces, en primer lugar, caminar en Cristo significa arraigados en Él. Vamos a otra cita que nos va a ayudar, Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. ¿Qué es esto de que ahí dice la primera palabra del versículo 7, arraigados? Ese arraigado se viene de raíz, ¿sí o no? De raíz. Entonces, vamos a Jeremías 17:8. ¿Ya estamos ahí? Porque será como árbol plantado junto a aguas de la corriente, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces ya estamos analizando más o menos qué significa esta palabra arraigados. ¿Se dan cuenta? Si verdaderamente, hermanos, anhelamos caminar siempre en el camino del Señor, tenemos que estar plantados en el Señor, no en el pastor, en el Señor. No movernos, no apartarnos, dejar de ser turistas cristianos. ¿Se dan cuenta? Dejar de ser turistas cristianos que van y vienen y verdaderamente desarrollar una vida espiritual de convicción, no de emoción, de convicción, no de emoción ni por aflicción, porque muchas veces buscamos al Señor solamente cuando estamos pasando por dificultades. ¿Se dan cuenta? Cuando las raíces de un árbol son más profundas, es cuando más estable y sólido se vuelve ese árbol. ¿Sí saben, no? Muy bien. Pero para que esas raíces sean profundas,
fue necesario que el árbol no se moviera del mismo lugar. ¿Sí se dan cuenta, no? Así también en la vida cristiana, para arraigarse en el camino de Dios, es necesario decidir de corazón que pase lo que pase, no nos vamos a mover. Que pase lo que pase, no nos vamos a volver atrás. Que cuando Cristo venga, nos encuentre donde Él nos quiere encontrar, dando frutos. Así es. Y voy a leer Hebreos 10, 37 y 38. Hebreos 10, 37 y 38. Amén. Hebreos está al lado de Santiago, al final de la Biblia. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Está hablando de la segunda venida de Cristo. No tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué ocurre? Dice Dios. Y permítanme leerles este versículo en una traducción que se llama lenguaje actual. Y en esa traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice lo siguiente: pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo, miren, los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contentos con ellos. Así dice la traducción en lenguaje actual. Si dejan de serme fieles, no estaré contentos con ellos, dice Dios. Y en segundo lugar, bueno, ya hemos analizado arraigados. ¿Qué nos corresponde ahora? Sobre edificados en Él. Así nos corresponde. En segundo lugar, caminar en Cristo significa sobre edificar nuestra vida sobre Él, sobre el fundamento. Y voy a volver a leer Colosenses 2:7, arraigados y sobre edificados en Él, que es la parte que nos corresponde. Permítanme leer también 1 Corintios 3, 10 y 11, para desarrollar esta palabra sobre edificados. Sobre edificados. La Biblia, hermanos, es la que nos debe dar respuesta a todo lo que prediquemos en la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos una palabra que se llama sobre edificados. Y vamos a ampliar la idea con 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Corinto, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el fundamento de una iglesia, el pastor? ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo, pero muchos pastores quieren ser el fundamento de su propia iglesia y quieren mantener a la congregación ciega para que no interprete correctamente la palabra. El fundamento es Cristo, no es ningún líder, ningún pastor, es Cristo. Desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, Él es nuestro fundamento. Es decir, que nuestra vida tiene un fundamento sólido para que nosotros podamos sobreedificar sobre Él una vida de bendición, porque eso es lo que dice: edifica, sobreedifica en mí una vida que te va a traer bendición. Toda persona que dice caminar en el camino del Señor, pero no se congrega en una iglesia para ser edificado por medio de la palabra de Dios, está engañado. Y permítanme repetir esto: toda persona que dice caminar en el camino del Señor,
pero no se congrega en una iglesia para ser edificado por medio de la palabra de Dios, está engañado. Y por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, para decir: Señor, envíame a un sitio en donde se predique la palabra, no donde me entretengan, sino donde me edifiquen con la palabra. Y voy a leer: toda persona debe de leer este versículo, hermano. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esta carta la escribe Pablo cuando ya estaba en sus últimos días, estaba preso en Roma, y le envía estas recomendaciones a su joven y amado discípulo Timoteo, y es la última que le escribe. En la segunda carta que le envía, en el capítulo 3, voy a leer el versículo 16 y 17. Miren la recomendación de Pablo: no pierda Colosenses. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta de las características? Toda persona que quiere entonces caminar en el camino de Dios tiene que decidir apartarse de todo aquello que lo pueda destruir. Pues para poder ser edificados, primeramente tenemos que dejar los caminos que nos destruyen, los caminos que nos alejan del Señor. Apártese de todo camino que le aleja del Señor. Y mire lo que nos dice Oseas 7:13. Oseas, Antiguo Testamento. Voy a leer de este libro el capítulo 7, el versículo 13. Usted, pues, si quiere seguir caminando en Cristo, tiene que alejarse de lo que usted sabe que le puede estorbar. Y si se aleja, mire lo que dice Oseas 7:13. ¡Ay de ellos! Es un Selah, eso, pon atención, medita en eso. Selah. ¡Ay de ellos! O sea, de los que se apartan, ¿no? Que se apartaron de mí, dice Jehová. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron, ¿qué cosa? Mentiras contra mí. ¿Se dan cuenta? Se arrepentirán de haberme abandonado, dice Dios. Terribles cosas vendrán sobre ellos porque se han rebelado contra mí. Yo estoy dispuesto a salvarlos, dice Dios, pero ellos solo dicen mentiras. Cuando estamos edificados sobre el fundamento de Cristo, hermanos, tenemos necesidad de alimento sólido y no solo de leche. Cuando realmente estamos edificados sobre el fundamento de Cristo, tenemos necesidad de alimento sólido y no solo de leche. Y voy a Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Al final de su Biblia, o Santiago, creo que está. Hebreos 5:12 dice lo siguiente, y ponga mucha atención a este versículo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, la leche. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. ¿Eso qué significa? Que usted dice, yo soy cristiano, hermano, ¿y cuánto tiempo tiene de ser cristiano? 15 años. ¿Y qué responsabilidad tiene usted ante Dios? ¿Qué ministerio está? En ninguno, yo solo voy los domingos, me siento y me voy. Un cristiano que está acostumbrado a que le den su biberón, nada más, abre su boca y se va. Leche. Cuando ya debería de haber tenido algo sólido, haber aprendido a discernir lo que dice la palabra, haber aprendido a obedecer y estar sirviendo en un ministerio. Están dormidos espiritualmente. Solo cuando buscamos el alimento sólido tendremos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, sin necesidad de prohibiciones eclesiásticas. Y vamos al el versículo 14, ahí Hebreos 5, ahora voy a leer el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que ahí hay una palabra muy importante, ¿cuál es? Por el uso de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿cómo vamos a tener ejercitado el entendimiento entre el bien y el mal si le sacamos el polvo a la Biblia cada domingo? Y llegamos a la casa y la dejamos ahí, de nuevo al otro domingo le sacamos el polvo y de nuevo venimos. Y hay otros que ni siquiera ya tienen Biblia. Bueno, el celular tiene ahí está bien, yo también tengo algunas versiones en mi celular. Pero, hermanos, para hacer un estudio bíblico hay que subrayar, hay que ir a otras citas, hay que señalar. Y muchas veces en el celular no se puede hacer eso. No estoy en contra del uso de la Biblia del celular, por si acaso. Hay que usar también. Miren, hermanos, la madurez espiritual permite desarrollar el discernimiento espiritual. Es decir, el poder distinguir o reconocer aquellas cosas que son correctas o incorrectas conforme a la voluntad de Dios. Eso le permite. A pesar de que estas pueden ser socialmente aceptadas o lícitas, porque Satanás es muy astuto. Satanás le puede poner algo que usted cree que está bien, pero no conviene. Satanás le puede decir algo que está lícito, pero no le conviene. Y vamos a conocer 1 Corintios 10:23. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. ¿Ya estamos ahí? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que tenga mucho cuidado con este versículo, hermano. Es decir, que un cristiano maduro espiritualmente no vive según prohibiciones, sino que hace uso de la libertad para decidir correctamente conforme a la guía del Espíritu Santo. Si usted está creciendo realmente espiritualmente, usted puede discernir si lo que está haciendo está bien o está mal. Y permítame leer Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. ¿Ya estamos ahí? Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Cuando no tenemos este mandamiento, somos inexpertos en la palabra de Dios. No conocen nada o tienen muy poco conocimiento de la Biblia, hermano. Y permítame volver a leer Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño espiritual.
son niños en Cristo, son cristianos que tienen fe, pero no tienen conocimiento de las doctrinas cristianas, no tienen nada de base sólida bíblica, porque son niños espirituales. ¿Y qué ocurre con un niño espiritual? Son llevados por cualquier viento de doctrina, porque Satanás pone estratagemas para desviar el oído y crear comezón de oír a los palabreros que los entretienen y no que los edifican. Al reflexionar sobre estas características, hermanos, podemos darnos cuenta de la importancia de estar edificados sobre el fundamento que es Cristo. Entonces vamos a madurar espiritualmente y no quedarnos estancados en el proceso de nuestra vida cristiana. Y vamos a seguir analizando el versículo 7 de la que tenemos de base. Nos toca ahora ¿qué parte? A ver. Confirmados en la fe. Correcto. Entonces, en tercer lugar, caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe. Correcto. Vamos a ampliar este versículo con Mateo 7, 7 al 20. Mateo 7, 7 al 20. ¿Qué significa esto de estar confirmados en la fe? Si usted está confirmado en la fe, hay una característica que lo va a reflejar. Vamos a ver si la están reflejando ustedes. Y voy a leer Mateo 7, 17 al 20. ¿Ya estamos ahí? Son palabras de Jesús. Si usted dice, yo estoy confirmado, yo soy un cristiano maduro y todo lo demás, bueno, vamos a ver cómo lo demuestra. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ahí está la clave. ¿Puede decir ahí? Así es, hermanos. Y aquí viene una bonita pregunta. ¿Qué significa entonces ser confirmados en la fe? Porque así dice la tercera parte del versículo 7. Confirmados en la fe. ¿Qué significa? No estamos hablando de una ceremonia de ritual que muchos católicos han de haber tenido en sus iglesias, la confirmación y todo ese asunto, yo no lo sé. Ser confirmados en la fe significa producir frutos del Espíritu en nuestra vida. Es decir, que la confirmación de que nuestra fe es verdadera y de que estamos caminando en el camino de Dios son los frutos. Son los frutos. Muchas personas pueden decir que son cristianos y que ellos están caminando en el camino de Dios, y aún pueden decir que son salvos y que al morir irán al cielo. Pero es más importante saber que lo que demuestra verdaderamente nuestro caminar es el crecimiento espiritual dando frutos en nuestra vida. Y la pregunta que yo les hago en este momento es: ¿qué fruto ven las personas en nosotros de Dios? Las personas que no conocen de Dios, ¿ven algún fruto de Dios en él? Las personas que no conocen de Dios, ¿ven algún fruto de Dios en mí? ¿Qué están viendo las personas en usted? Muchas veces las personas ven en nosotros egoísmo, odio, falta de perdón. Eso es lo que estamos reflejando: chisme, murmuración, señalamiento, deslealtades. Eso es lo que muchas veces la gente ve en nosotros, que nos llamamos cristianos evangélicos. La Biblia nos dice que si usted camina en Cristo, usted tiene que reflejar frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento están en Gálatas.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, tranquilidad, mansedumbre, fe, templanza. Pero muchos cristianos dicen que están perfectamente cimentados en Dios, pero péguele un aguijonazo y véalo como salta como una liebre, como una serpiente. ¿Estará controlada esa persona por el Espíritu de Dios? No tiene paciencia. Y somos cristianos evangélicos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? La respuesta está en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y mire la palabra como empieza este versículo. ¿Y a quién va dirigida? ¿Ya estamos ahí? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y qué más? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hay dos características que usted tiene que analizar: examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Ahí está la respuesta. Lastimosamente encontramos personas que dicen andar en el camino de Dios, pero sus obras dicen todo lo contrario. Sus obras dicen todo lo contrario. Y permítame leer Tito 1:16. Tito 1:16. ¿Qué dice ahí? Profesan, dicen, hablan, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está la respuesta, hermano. ¿No será esta una de sus características si se llama cristiano? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos. La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que creemos. Y permítanme esta pregunta: ¿qué es lo que la gente sabe acerca de Dios y acerca de su fe al observar su vida? ¿Qué es lo que la gente sabe acerca de Dios y acerca de su fe al observar su vida? Cuando somos confirmados en la fe, se acepta la corrección como una oportunidad para crecer, para mejorar. Cuando somos confirmados en la fe, usted va a ser humilde para aceptar las correcciones. Pero si usted no es humilde para aceptar las correcciones, usted no está siendo confirmado y sobreedificado en Cristo. Y permítame leer Proverbios 9:8. Proverbios 9:8. Amén. No reprendas al escarnecedor. Esa palabra escarnecedor significa burlador, significa persona que hace bromas malas, muchas cosas, burlona. Eso significa el escarnecedor. Para que no te aborrezca.
En cambio, corrige al sabio y te amará. Ahí está la clave. Si usted es humilde para aceptar la corrección, usted está en el camino correcto. Pero si usted se altera y salta como lisa, significa usted niño espiritual. Es un niño espiritual. Y hermanos, aquí en este templo han venido muchísimas personas y cuando la palabra los confronta, no, esta iglesia no es para mí, media vuelta y se van y andan buscando una iglesia a la carta. Una iglesia a la carta es: yo pido la carta, este plato me gusta, este no me gusta, este sí me gusta, este no me gusta. Y también andan buscando iglesias a la carta. Gracias a Dios, esta iglesia sí tiene una carta, que es la Biblia. Y le pedimos a Dios que nos permita predicarla sin adulteraciones, siempre. Verdaderamente, una de las formas en las cuales podemos reconocer la madurez espiritual en nuestra vida es la manera como recibimos la corrección que se nos hace. Verdaderamente, una de las formas en las cuales podemos reconocer la madurez espiritual en nuestras vidas es la manera como recibimos las correcciones que se nos hacen. La corrección es molesta cuando nuestro corazón está lleno de soberbia. La madurez espiritual se manifiesta por aceptar con humildad nuestras debilidades y nuestros errores. Aquí hay las dos caras de la moneda. ¿En cuál de las dos está usted? ¿En la cara de la soberbia, en la que se enoja cuando se le dice que algo está mal? ¿O en la humilde, que acepta los errores y le pide a Dios sabiduría para corregirlos? ¿En cuál de los dos lados está usted? Reconocer que la corrección es provechosa para nuestra vida es una oportunidad para hacer mejor las cosas, para agradar a Dios. Y permítame el Proverbios 17:10. Proverbios 17:10. ¿Ya estamos ahí? La reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido, más que 100 azotes al necio. Miren, hermanos, el que es inteligente con un regaño aprende, con un llamado de atención aprende, el que es inteligente. Pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. Aquí están las dos caras de la moneda. Un cristiano maduro no se aleja de la iglesia, no abandona su ministerio cuando es reprendido, sino que reconoce que la reprensión y la corrección también son muestras del amor de Dios hacia nuestras vidas. Y permítame leer Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. No se preocupen, hermanos, ustedes ya saben cuándo se termina el mensaje, porque ya saben que estamos analizando el versículo 7 y ya cuando ustedes vean que terminamos el análisis, terminamos el sermón. Así que tenemos todavía una hora más. Muy bien. Proverbios 3, 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, como al padre al quien. ¿Se dan cuenta? ¿Usted como padre, como madre, corrige a sus hijos para destruirlo? Para mejorarlo. Y Dios, como nuestro Padre, nos corrige para mejorarnos correctamente. Significa que la corrección de Dios, por dura que sea, prueba su amor e interés en usted. La corrección de Dios, por dura que sea, prueba su amor
de Dios por cada uno de nosotros. Bueno, sigamos ahora sí la última parte del versículo 7. ¿Qué dice ahí? Abundando en acciones. No los escucho. Entonces, nuestro cuarto punto vendría a ser: caminar en Cristo significa tener un corazón agradecido, porque ahí dice abundando en acciones de gracia. Entonces, caminar en Cristo significa tener un corazón agradecido. Y ponga mucho cuidado en lo que vamos a hablar en este momento, que ya vamos a terminar. Yo no puedo andar en el camino del Señor con un corazón amargado. No podemos andar en el camino del Señor con un corazón amargado, con un corazón ingrato, con un corazón desleal, con una doble vida. Caminar en Cristo significa caminar por la senda del agradecimiento, por la senda del contentamiento, por la senda de la alabanza a Dios. La palabra de Dios es clara. Yo no puedo caminar con alguien si no estoy de acuerdo con aquella persona. No podemos tener una armonía con esa persona. No podemos caminar con ella. Por lo tanto, yo no puedo decir que ando en el camino del Señor con Cristo cuando mi corazón no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando mi corazón está molesto con Dios, no podemos decir que andamos caminando con Él, porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Amós 3:3. Amós 3:3. Amén. Miren, es una pregunta, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No podemos decir que caminamos junto a Dios si no hacemos la voluntad de Dios, porque no estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo con Dios, vamos a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que dice su palabra. Lo que dice su palabra. Es por esta razón que muchos cristianos no podemos ser bendecidos. Aunque nos congregamos en una iglesia, no caminamos con el Señor, pues nuestro corazón está en oposición a Dios. Y permítame leer Levítico 26-23, Génesis, Éxodo, ¿ya que sigue ahí? Ya, ese es el Pentateuco, ¿no? Levítico 26-23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición. Miren, hermanos, hay que aceptar la corrección de Dios para no andar en oposición contra Él. Si verdaderamente queremos caminar en Cristo, tenemos que tener un corazón agradecido, aun cuando no comprendamos lo que nuestro Dios está haciendo. Tenemos que confiar que Dios siempre hará lo bueno y lo mejor para cada uno de sus hijos, porque ese es el objetivo del Señor. Es nuestro Padre, no quiere nada malo para nosotros. Y en quinto lugar, para terminar, caminar en el Espíritu es entender que su crecimiento espiritual y su comunión con Dios son, y escuchen bien esto, hermanos, son responsabilidades personales que requieren firmeza para permanecer aún en tiempos de dificultad. Pongan mucha atención porque aquí ya les toca a ustedes personalmente. Y vamos a la Biblia, 2 Timoteo 3, 12 al 15. 2 Timoteo, ya vamos a terminar, hermanos. 2 Timoteo 3, 12 al 15.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Ah, no, es que esto yo no quiero, o sea, yo no quiero eso porque a mí me gusta el evangelio de la prosperidad, me gusta el evangelio del siembra y la cosecha, pero yo no quiero padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que le estaba diciendo Pablo a su joven hermano Timoteo. ¿Qué es lo que nos va a hacer sabios? El estudio y la meditación de la palabra de Dios. La persistencia. Persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo. Podemos ver que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: vendrán persecuciones, Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Esto nos enseña, hermanos, que caminar con Cristo es aprender que la responsabilidad de la iglesia es enseñarnos a confiar y ayudarnos a crecer en fe por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos. Pero la responsabilidad personal es de cada cristiano. Es de cada cristiano. Es buscar al Señor, persistir en sus caminos sin depender de los demás. ¿Se dan cuenta? Mi responsabilidad ante Dios es enseñarle la palabra sin adulteraciones. Pero su responsabilidad ante Dios es la decisión que usted toma, si obedece o no obedece. Un cristiano maduro tiene convicción. No necesita ser cargado por otros para avanzar, sino que está dispuesto a llevar las cargas de él y las de los otros y apoyar a los demás. ¿Estamos haciendo eso? ¿Es usted un cristiano maduro? Si usted es un cristiano maduro, cargará su carga. Pero también ayudar a cargar las cargas de otros. Un cristiano maduro no pregunta qué pueden hacer por él. Un cristiano maduro pregunta: ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cuál es su pregunta? ¿Usted viene para ver qué puede hacer la iglesia por usted? ¿O qué puede hacer usted por la iglesia? Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. ¿Ya estamos ahí? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajamos juntos en armonía por el bienestar común. ¿Conoce a alguien que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo que quiere corrección o ánimo? Humilde y gentilmente acérquese a esa persona y dígale lo que tiene que decirle de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la característica es humilde y gentilmente.
no sacando el índice para destruir, sino para construir. Entonces, ¿qué necesitamos para madurar espiritualmente? Necesitamos desarrollar en nuestra vida lo que se llama disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer espiritualmente y conocer más de nuestro Dios. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales que tenemos que desarrollar en nuestra vida? Es lo que hemos venido desarrollando. El arrepentimiento y la fe, que fue como empezamos nuestra relación con Dios, y debemos mantenerlo en nuestro andar diario. Con la disciplina de la oración constante, la lectura y el estudio de la palabra de Dios, congregarnos con constancia y desarrollar el amor fraternal con los hermanos. Estas prácticas y actitudes son esenciales para crecer en la fe y superar los desafíos de la vida cristiana. ¿Cómo lo aplicamos? Ahora que hemos comprendido lo que significa caminar en Cristo, tenemos que hacer cada uno de nosotros una pregunta muy importante. ¿Estoy yo verdaderamente caminando en Cristo? ¿Está usted verdaderamente caminando en Cristo? Y permítame leer Primera de Juan, al final de su Biblia, 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Así que si usted tiene una fe verdadera plantada en Cristo, usted tiene el poder con Cristo para vencer cualquier dificultad que esté atravesando hoy. Hermanos, les pido que meditemos estas verdades, y si estamos fallando en nuestro caminar con Cristo, es un buen momento para volvernos al Señor. Confesemos con arrepentimiento nuestras faltas y pecados, y con fe verdadera vayamos al trono de la gracia de nuestro Dios para pedir misericordia y perdone toda nuestra negligencia. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestro corazón, y permítenos, Señor, que podamos realmente vivir como un verdadero cristiano, caminar en la fe, porque tú, Señor, venciste, y la obra tuya en la cruz no puede quedar vacía. Señor, que nosotros seamos dignos representantes tuyos aquí en la tierra, reflejando todo tu amor y todas tus características hacia los demás. Que la gente que nos observe vea que somos diferentes, no porque somos especiales, sino porque usted vive en cada uno de nosotros. Señor, que podamos proyectar tu palabra a cada uno de los que aún no conocen de Cristo y puedan ser salvos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos escuchado el sermón titulado ¿Qué significa caminar en Cristo? Y agradecemos a Dios por edificarnos por medio del mensaje bíblico del día de hoy. Vamos a cantar el himno número 110, titulado Estoy bien con mi Dios. Inundada mi ser.
estamos agradecidos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones, y si somos inteligentes, la obedeceremos. Señor, que podamos realmente llamarnos cristianos evangélicos y que estamos caminando en tu senda, y que el mundo vea en nosotros el reflejo suyo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.